Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar en este momento eh, estudiando acerca de la preparación que los israelitas debían hacer para el sacrificio y para comer el cordero pascual. Hay varios aspectos que quiero señalar. El primero de ellos, en este momento, es analizar una palabra que se utiliza en la instrucción que Moisés le está dando a los israelitas de cómo ellos debían hacer las cosas para la celebración de la Pascua. Ya hemos hablado que se debía poner sangre del cordero que se sacrificaba a la entrada de la casa, en el dintel y en el marco, en los postes de la casa. Vamos a leer ahora el versículo que está en Éxodo capítulo 12 y versículo 22 para analizar esta palabra que tiene que ver con lo que se estaba haciendo. Dice: y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga a la puerta de su casa hasta por la mañana. Dice aquí: tomarás un hisopo. Esta palabra hisopo es un instrumento que se utilizaba, un vegetal que se utilizaba para papar la sangre y untarla, o se utilizaba también de otras maneras, pero la aclaración aquí que queremos hacer es que cada vez que se utilizaba el hisopo en una ceremonia que los israelitas tenían que hacer en distintos momentos, en distintas ocasiones, cada vez que se menciona la palabra hisopo, se está hablando de un instrumento que tiene que ver con la purificación. Así que cuando se menciona hisopo, es que algo que está sucio se va a purificar, se va a limpiar, y por eso se utiliza la palabra hisopo. Vamos a leer unos textos en la Biblia. El primero que vamos a leer está en Levíticos capítulo 14, del versículo 49 en adelante. Aquí se menciona la palabra hisopo con algo que se iba a hacer. Vamos a leer Éxodo 14, 49 en adelante. Dice: entonces, para limpiar la casa, tomarás dos avecillas, rama de cedro, grana e hisopo. Aquí está otra vez la palabra hisopo. No vamos a analizar este proceso eh, esta ceremonia que significaba la purificación de esta casa, eso lo haremos después, pero ahora lo que queremos es señalar que al decir la palabra hisopo, ya se está hablando de algo que se va a limpiar, de algo que se va a purificar. Dice el versículo 50: degollarás una avecilla sobre agua corriente, contenida en una vasija de barro. Tomarás la grana de cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y sigue hablando así ahí. Y también en el versículo 52 se habla o se menciona aquí la palabra hisopo. Tiene que ver con la purificación de esto que se estaba purificando.
Vamos a leer también esta misma palabra en otra ceremonia parecida. En este caso, está escrita en el libro de Números, en el capítulo 19, y los versículos que tiene esta palabra son el 18 y el 19. Dicen, un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, los muebles, las personas que estén allí y sobre el que eh, hubiera tocado el hueso o el asesinado o el sepulcro. El limpio rociará sobre el impuro y sigue dando aquí las instrucciones de esta ceremonia que se iba a hacer aquí. Una vez más aquí vemos la palabra hisopo que se está señalando en este acto de purificación. Y la última declaración que vamos a leer aquí en la Biblia con la palabra hisopo está en el Salmo 51. En el Salmo 51, el versículo 7 es una oración que David hizo. Él había cometido pecado y necesitaba una purificación. Y en su oración y en su canto, porque el Salmo es un canto, también era una oración, pero que se cantaba. Dice en el versículo 7, Salmo 51, 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco más que la nieve. Así que aquí ahora es la palabra hisopo usada por David en una oración pidiéndole a Dios la limpieza, la purificación, como que en la preparación de la Pascua, en la instrucción que Moisés le da al pueblo de Israel, de con hisopo poner la sangre en la puerta, eso que se estaba haciendo tenía que ver con la purificación, con la limpieza. Pero ¿dónde o en qué podemos aplicar aquí el hisopo? ¿Qué cosa era lo que se iba a limpiar? ¿Qué se iba a purificar? En el relato bíblico, donde se presenta la preparación para el Cordero Pascual, que tenía que ver también con la preparación para que ningún primogénito israelita muriera, porque esa noche los primogénitos egipcios de los seres humanos y de los animales iban a morir. Pero esta sangre se untaba con hisopo, significaba que las personas que estaban dentro no solamente se estaban señalando como adoradores del Dios verdadero, adoradores de Jehová, sino que también eran personas que con la sangre del Cordero, que los protegía, Cordero Pascual, que los protegía, que le garantizaba la vida, también le garantizaba la limpieza espiritual. Significaba también la purificación, que este pueblo que se entregaba a Dios, un pueblo pecador, un pueblo que por la esclavitud había estado sin observar la ley de Dios, bajo la opresión de la esclavitud, había dejado de servir a Dios, ahora se purificaba. ¿Con qué se purificaba? Con la sangre del cordero que se untaba con el hisopo.
esta ceremonia de preparación para la participación de la Pascua, donde se menciona el hisopo, también es una obra que Dios estaba haciendo, purificando a su pueblo para que Dios hiciera de los israelitas esclavos una nación libre. Tenía que ser purificada. En la Biblia, la palabra hisopo está relacionada con la purificación, con el emblanquecimiento, la limpieza. No significa ahora que era que se iban a bañar para estar limpio, como el que está sucio y se baña y queda limpio. Lo que está señalando es que este pueblo que estaba esclavo, esa noche iba a ser liberado. La Pascua también significaba liberación, pero para poder ser liberados tenían que ser purificados, porque estaban inmundos por más de una cosa. Esta inmundicia que se está presentando aquí, o esta contaminación, es una contaminación espiritual. No tiene que ver con que la persona estuviera bañada o no estuviera bañada. No se refiere a cuando alguien se ensucia la cara y se la lava y se la limpia. No se refiere a algo externo, se refiere a algo interno. Era un pueblo, los israelitas, que también tenían problemas con la circuncisión por el tiempo en que estuvieron esclavos. Vamos a ver que todo el tiempo, ya lo hemos dicho, lo repetimos ahora y después lo volveremos a decir, estuvieron 215 años este pueblo israelita, estos tribus israelitas esclavos en Egipto, y ellos habían dejado de obedecer a Dios en todo lo que Dios le pedía, todo lo que Dios demandaba de ellos. Ahora tenían que ser purificados espiritualmente. Un elemento que se iba a usar en este momento para señalar que estas personas manchadas por el pecado estaban purificadas era el hisopo que se utiliza en la Biblia para hablar de los rituales de purificación y la sangre del cordero pascual, que no solamente señalaba a la nación naciente de los israelitas, a la liberación de la muerte de los primogénitos israelitas que no iban a morir, sino que todo el pueblo de Israel estaba reunido en las casas donde se ponía la sangre, señal que ellos aceptaban y seguían a Dios. Todos los que estaban ahí adentro iban a ser purificados. Significa que Dios los estaba recibiendo y les estaba quitando su pecado. ¿Con qué Dios quita la mancha del pecado? ¿Con qué Dios limpia al ser humano? Lo limpia con su sangre, porque la sangre de Cristo es la que Dios derramó para quitar el pecado de todos los hombres, de todos los seres humanos pecadores. Es la sangre de Cristo. En el Cordero Pascual, que estaba representando a Israel y a los primogénitos de Israel, a los cuales Dios estaba liberando de la muerte, los estaba liberando de la esclavitud, los estaba haciendo una nación naciente,
Dios también los purifica para que sean hijos de Dios. La palabra hisopo, usada en la Biblia, se refiere a esto. Este Cordero Pascual, igual que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los dos están representando a Cristo. Cristo es el que purifica a todo ser humano que cree en Él, que se entrega a Él. Entonces Dios nos limpia de pecado y nos hace puros, nos hace justos. Y es lo que Dios hizo con el Cordero Pascual, con el pueblo de Israel. Primero debía purificarlo, debía hacer un pueblo limpio de pecado, porque ese pueblo de ahí en adelante iba a ser el representante de Dios en el mundo, iba a dar a conocer a todas las naciones del Dios de la creación, del Dios que hizo un plan de redención para salvar al ser humano, del Hijo de Dios que vendría para declarar a un mundo lleno de pecado, limpio de pecado por la sangre de Jesús. Y esto se enseñaba a través de estos ritos de purificación. Hasta aquí llegamos con este tema sobre la purificación, que vamos a señalarlo nuevamente en otros temas que más adelante estudiaremos. Pero en cuanto a la preparación para la Pascua, señalamos este acto que se hace con el hisopo y con la sangre del cordero, donde está diciendo que esta nación que nacía, que estas personas, esta nación que aceptaban a Dios como Salvador, iban a ser limpios del pecado por la misma sangre que los estaba protegiendo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Te pido que lo compartas con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.